Vemos que no hay nada más poderoso, no hay una manera más eficaz de predicar de la palabra de Dios que a través de nuestro testimonio personal. No hay nada que impacte más las vidas que lo que Jesús ha hecho en nosotros. Solo así las personas verán que el amor de Jesús, la palabra de Dios, obra cambios reales. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús es nuestro principal ejemplo a seguir. Cuando se trata de testificar, cuando se trata de compartir la palabra de Dios, cuando se trata de llevar el amor de Dios, ¿qué mejor ejemplo que el mismo Jesús? Veamos en los evangelios que Jesús miraba a las personas como sus iguales, incluso les servía. Jesús no miró al pescador, Jesús no miró al cobrador de impuestos, Jesús no miró al hombre malo que cometía errores. No, Jesús miró más allá. Vio que ese pescador podía convertirse en un gran predicador. Vio que ese publicano podía convertirse en un gran escritor. Vio que esa persona que cometía muchos errores se convertiría en un gran profeta. Jesús no mira lo malo en nosotros. Él mira lo que nosotros podemos llegar a ser transformados por su palabra. Veamos una linda historia que lo ilustra. Jesús, si quisiera, podría hacer esto él solo, pero no. Nos ha encomendado a nosotros esta hermosa tarea. Somos colaboradores de Él en la salvación de las almas. Veamos una linda historia que lo ilustra. Fueron varias personas delante de Jesús y le llevaron a un ciego. Y la intención era para que Jesús sanara a este ciego. Veamos aquí dos acciones, lo menciona el autor de la lección. Trajeron al ciego y le rogaron a Jesús por la sanación. Vemos claramente en esta historia la colaboración que hay entre el cielo y la tierra para la salvación de la humanidad. Cuando la palabra dice que trajeron, es la misión que tiene todo ser humano, de llevar a sus conocidos, de llevar a sus familiares, de llevar a sus compañeros, amigos hacia Jesús, de mostrarles que en Él está la solución. La segunda acción es rogaron. Estos hombres rogaron a Jesús que sanara a su amigo ciego. Tal vez este hombre ciego no creía en lo que Jesús podía hacer. Tal vez este hombre ciego no confiaba en el poder de Jesús. Tal vez este ciego nunca había escuchado de Jesús. Pero lo que sí sabemos es que sus amigos, los que lo trajeron, confiaban en Jesús. Le rogaron por la sanación del ciego. Vemos aquí otra de las tareas que como humanos tenemos, y es orar, interceder por aquellas personas, interceder por nuestro prójimo. No podemos pretender que Jesús llegue a las personas que no lo conocen si nosotros no lo mostramos, no lo compartimos. Dios nos usa para llevar personas hacia Él. Cumplamos esta misión. Veamos cómo Jesús mira a las personas y cómo deberíamos mirarlas nosotros. La historia de Jesús con la samaritana. Pues bien, se ha encontrado Jesús con una samaritana en un pozo. Ya sabemos la historia. Jesús le pide que le dé agua. Hay una breve charla entre ellos y recordemos la enemistad que había entre samaritanos y judíos. La rivalidad entre estas dos naciones era inmensa. No se podían ni ver. Oigan, miren, un samaritano. ¡Ah! Jesús vino a romper esos estigmas, vino a romper esas rivalidades, vino a liberarnos del rencor. Como sus hijos, estamos llamados a amar al prójimo. Y el prójimo, querido amigo, no excluye a nuestros enemigos, no excluye a las personas que nos caen mal. No, como hijos de Dios, como cristianos, no solamente estamos llamados a amarlos, a todo el mundo, a todos amarlos, sino que llevarles el evangelio a todos. Ahora, Jesús nos muestra una táctica de cómo debemos evangelizar. Veamos un ejemplo de uno de los discípulos menos mencionados, pero muy importante. A Andrés, el hermano de Pedro. Muchos admiramos a Pedro, un gran hombre, un gran predicador, en lo que se convirtió, ¿cierto? Pero déjenme decirles que la Biblia dice que fue Andrés, su hermano, el no tan mencionado como Pedro, el que le llevó la noticia a su hermano Simón Pedro de que Jesús, el Mesías,
había llegado y los estaba llamando. Registra además que Andrés también compartió con sus conocidos, con allegados. Después, Lucas declara que Andrés compartió a los griegos y luego a todo el mundo. Vemos que la evangelización, vemos que la predicación es un proceso. No pretendas ser un bullón o ser un pastor Bor. No necesitas tener muchos estudios, no necesitas tener una gran experiencia, no necesitas ser letrado para poder llevar el evangelio a tus conocidos, a tus amigos, a tu hogar, a tu casa. Compartamos a Jesús todo el tiempo. El llamado que nos hace Dios hoy es que veamos a todas las personas como iguales, que veamos a todas las personas como su creación, como sus hijos. Puede que en esta misión de compartir la Biblia nos encontremos con personas groseras, personas difíciles, personas egoístas, personas cerradas, personas incrédulas, pero ámalos, ora por ellos, predícale a ellos también. Así como Jesús dio su vida por ti y por mí, que eres bueno, que haces grandes cosas, dio su vida también por personas malas para nosotros, asesinos, ladrones. Dio la vida por tu familia, dio la vida por tu vecino, dio la vida por todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y déjenme decirles que la palabra mundo nos abarca a todos. Lastimosamente, todos vivimos en el planeta Tierra. Ahora yo te pregunto, ¿por qué no has compartido la palabra de Dios? Tal vez te pasa lo que a los judíos eran enemigos de los samaritanos y por eso no le hablaban a ellos. O puede ser como los amigos de este ciego que llevaron a esta persona a los pies de Jesús para que recibiera sanación. ¿Estamos haciendo lo mismo? ¿O qué tal seamos como Andrés, que comenzamos predicando en nuestra casa, después a nuestros conocidos y después al resto del mundo? Ahora quiero que nos preguntemos, ¿por qué no estamos predicando de Jesús? ¿Acaso la experiencia que hemos tenido con Él no es lo suficiente hermosa y fenomenal como para compartirla a 1000 voces y con todo el mundo? Recuerda siempre, todo el tiempo, compartir de la palabra de Dios. No olvides comentarnos qué fue lo que más te gustó del repaso de la lección de esta semana. Que Dios te bendiga y no olvides sonreír.